Hola arcilleras, ¿venís a descubrir los secretos de las cuentas Chevron? Haremos una murrina partiendo de un bloque que cortaremos en ángulo, con el que construiremos una estrella que finalmente se convertirá en un precioso collar y unos elegantes pendientes. Dentro cabecera. Para que no vayamos perdidas, en la descripción del vídeo os dejo los tiempos en los que empieza cada fase del proceso. Como siempre, empezaremos eligiendo nuestra paleta de colores. A mí me fascina crear la mía, ya que creo que eso le da al trabajo un toque personal y único. Pero si a ti no te gusta tanto mezclar tu propio color, puedes elegir entre los numerosos tonos que ya vienen mezclados. Al final del vídeo os enseño las proporciones que he usado para que puedas hacer tus propias mezclas. Estos son los colores de los que he partido y debajo tenemos las mezclas. Fijaos en que los tonos que voy a usar aparecen un poco apagados. Esto se debe a que, como vamos a imitar vidrio, he tenido que utilizar mucho translúcido en la mezcla. Elegimos el primer tono y hacemos una lámina que pasaremos por el mayor grosor de la máquina de pasta. En la Atlas, el número 0. La dividimos en 3 partes iguales y reservamos 2 de ellas. La tercera la pasamos por el grosor 6 de la máquina de pasta. Por el grosor 6 pasaremos también un trozo de arcilla translúcida. Ahora apilamos una sobre otra, llevando cuidado para no atrapar burbujas de aire dentro, y pasamos todo el conjunto por la máquina de pasta en la posición 6. Situamos esta fina lámina sobre los trozos que habíamos reservado, dejando el color translúcido en la parte de arriba. Usaremos la plantilla que podéis descargar en mi página web para cortar el rectángulo de las medidas necesarias. En la descripción del vídeo os dejo el enlace. Y hacemos lo mismo con el otro trozo que habíamos reservado. Con el segundo color que hemos elegido, hacemos una lámina en el grosor 1 y otra de color translúcido en el grosor 6. Estas 2 láminas las apilaremos y las pasaremos de nuevo por la posición 1 de la máquina de pasta. Este juego de grosores que estamos haciendo y que ahora parece no tener sentido es importante para cuando pasemos a hacer los cortes en ángulo que necesitamos para montar la estrella. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el color blanco y translúcido. Recuerda que al final del vídeo tienes la carta de mezcla de colores que he usado. Estas son las 5 láminas que vamos a apilar para formar el bloque. Recuerda colocarlas manteniendo la parte translúcida siempre en el mismo sentido. Ajustamos bien el bloque y sacamos el aire que haya podido quedar dentro, pero llevando mucho cuidado para no deformarlo. Aquí tenemos varios bloques hechos con los colores que os muestro al final del vídeo. Ahora viene una de esas partes que me gustan a mí. Estoy hablando de calcular ángulos para que cuando montemos la murrina efectivamente tengamos una estrella de 12 puntas. Sé que esto es una tarea muy complicada para muchas de vosotras. Por eso os he dejado un archivo para descargar en mi página web con la plantilla que necesitáis para que el proceso de corte de la murrina sea coser y cantar. En la descripción del vídeo tenéis el enlace. Vamos a hacer una primera tanda de cortes siguiendo esas líneas que marca la plantilla, para luego hacer otros cortes entre estos primeros, y os mostraré 2 pequeñas variaciones. De la plantilla recortamos las 2 primeras partes, la de la esquina y una de las formas que se van a repetir. Ahora vamos a marcar los cortes. Solo marcar
De esta manera el resultado final será más preciso. Podemos hacer las marcas intermedias de dos maneras diferentes: cortando de extremo a extremo, como en la imagen de la izquierda, o dejando un pequeño espacio a ambos lados, como en la imagen de la derecha. En la primera, el centro de la cuenta será liso y con la segunda manera de cortar conseguiremos que el centro también tenga el borde en forma de sierra. Una vez que tenemos hechas todas las marcas, realizaremos los cortes. Prestaremos mucha atención a la posición de la cuchilla, que tendrá que estar perfectamente perpendicular a la superficie de trabajo todo el tiempo. De esta manera, el corte será recto. Con los cortes hechos, montamos las puntas de flecha. Para ello vamos a trabajar por parejas. Cogemos dos y damos la vuelta a una de ellas. Y así, lo que eran dos líneas continuas se convierten, por gracia de la geometría, en una línea quebrada que parece una punta de flecha. Parece arte de magia, pero solo son ángulos. Pero aunque los ángulos estén de nuestra parte y el corte que hemos hecho en el paso anterior también, no podemos descuidarnos y colocar las dos partes de cualquier manera. Tenemos que asegurarnos que en el dibujo de la cara superior las líneas coinciden y en el de la cara inferior también. Las puntas de flecha ya están hechas y las vamos a juntar. Llevaremos el mismo cuidado que antes a la hora de encajar las líneas. Después del esfuerzo que estamos haciendo, no queremos que la murrina se estropee por no fijarnos o por ir demasiado rápido. Nos fijamos en ambas caras para que todo salga perfecto. Y para que todo sea mucho más fácil, trabajaremos en grupos de 3 puntas de flecha. Así, si hay errores en los ángulos, podemos arreglarlos cuando los encontremos y no acumular errores que a la larga afearían el trabajo. Y ahora que ya tenemos los dos bloques, los unimos y los ajustamos para hacer la media murrina. En este caso, estamos trabajando la murrina para que la cuenta tenga el centro redondo y no dentado. La opción dentada la muestro un poquito más adelante en el vídeo. Como el centro está bastante irregular y el acabado es, a falta de un término más elegante, bastante feo, con ayuda de un cortador vamos a eliminar esos flecos que hacen que la pieza parezca mal trabajada. Rellenamos esa parte de la murrina con un cilindro de arcilla. Si queremos que el centro de la cuenta quede estrellado, tendremos que añadir pequeños triángulos y luego colocar el cilindro de la misma manera que hemos hecho antes. Cerramos este paréntesis y continuamos con la murrina de color verde. Las puntas que sobresalen de la murrina no nos sirven para nada, por lo que las vamos a cortar. Cuando trabajamos con murrinas, es importante recordar que cada paso que hacemos lleva asociada una tarea de ajuste. Antes de comenzar a reducir, vamos a forrar el exterior del cilindro con una fina capa del mismo verde que hemos usado. Pues con nuestra murrina construida, comenzamos a reducirla.
Cuando la media murrina ya tiene unos 3 centímetros de grosor, la cortamos por la mitad y unimos las dos partes para formar una sección circular. Ya sabes, hay que llevar cuidado al unir las dos partes para que el dibujo sea el mismo a lo largo de toda ella. Trabajamos la murrina hasta que tenga un diámetro de 1,5 centímetros más o menos y cortamos el extremo para comprobar que el dibujo es el que queremos y no hay distorsiones. Si nos gusta, cortaremos 2 trozos de unos 3 centímetros de longitud. Y ahora vamos a dar la forma a las cuentas. En esta etapa del proceso vamos a revelar los dibujos en zigzag que caracterizan a estas cuentas. Como veis, he trabajado con diferentes combinaciones de colores. Recordad que al final del vídeo tenéis las recetas para hacer las mezclas de colores. Tomamos uno de nuestros cilindros y con una cuchilla fina y muy afilada, no uséis esa que tenéis en el taller desde hace años y que parece una pequeña sierra, porque con ella no vais a obtener buenos resultados. Y a 1 centímetro del extremo comenzaremos a hacer cortes en ángulo hasta el final. El corte se asemeja al que haríamos si estuviéramos pelando fruta. Como vemos, con cada corte se van viendo las capas de colores rojo y blanco que hay debajo de la verde, y el dibujo de zigzag va apareciendo. No es magia. O sí, la magia de la geometría. Y así pelamos los dos extremos de la cuenta. Ahora vamos a cambiar la inclinación y la posición de la cuchilla para dar otro corte. Situamos la cuchilla donde comienza el zigzag de color rojo y cortamos hasta el extremo, pero con mayor inclinación que antes. Si os fijáis, en el primer corte hemos cortado hasta la capa roja y ahora vamos a cortar hasta la segunda capa verde. Cuando tengamos la forma dada, trabajamos con las manos para ajustar la forma y pasamos a agujerear con un punzón. Aunque es verdad que prefiero hacer los agujeros una vez cocida la pieza, en este caso los vamos a hacer antes, porque la pieza es muy larga y puede ser más complicado hacerlo si ya está horneada. Vamos al horno durante 45 minutos a 130 grados centígrados. Aunque el lijado de piezas de arcilla lo podéis encontrar en el enlace que os dejo en la descripción, para estas cuentas vamos a añadir un paso extra. Daremos un lijado previo con una multiherramienta y un tambor de lija que haremos nosotras mismas. Esta nueva herramienta de lijado la he adoptado de las técnicas que se utilizan en joyería para trabajar el metal. Redondear los cortes en ángulo va a resultar mucho más fácil y rápido de esta manera. Usaremos una multiherramienta, un mandril que tiene un corte longitudinal y papel de lija, del que cortaremos una tira de unos 2 centímetros de ancho y que luego enrollaremos en el mandril. Para que no se suelte mientras lijamos, lo sujetamos con un alambre. Y con nuestra herramienta personalizada vamos a redefinir la forma muy fácil y rápidamente. Cuando la forma de la cuenta esté bien definida, pasamos a lijar de la manera tradicional. Recuerda que tienes un vídeo sobre cómo hacerlo abajo en la descripción.
Os propongo 2 montajes para estas cuentas, unos pendientes sencillos y un collar. El cordón que he usado para el collar es de algodón de 1 milímetro y en los extremos he hecho 2 nudos corredizos que permiten cambiar la longitud del collar cuando queramos. Tal y como os he dicho al principio del vídeo, aquí os dejo el esquema de las mezclas de color que he usado para hacer todas las cuentas del tutorial. Como ya sabéis, trabajo siempre mezclando mis propios tonos partiendo de los colores primarios y añadiendo blanco, negro y translúcido. En la descripción del vídeo tenéis las referencias a los colores de Cernit que he utilizado como primarios. Y sin más dilación, aquí tenéis las mezclas de colores. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.